Siente la tensión en la base de tu cráneo. Esa rigidez crónica que te acompaña desde que te despiertas hasta que te desplomas en la cama. No sueltes esa tensión todavía. Obsérvala. Ese nudo muscular no es cansancio por falta de sueño. Es la manifestación física de un agotamiento mucho más profundo. Estás exhausto por una fuga masiva de energía vital. Estás vaciando tu cuenta bancaria biológica cada segundo de cada día, financiando una guerra que no puedes ganar. Pasas tus días escaneando el entorno, observas las vidas ajenas, anticipas opiniones, mides tu propio valor en función de una tribu virtual que ni siquiera te conoce realmente. Has convertido tu cerebro, una maravilla de la ingeniería evolutiva diseñada para resolver problemas complejos, en un radar paranoico que busca validación constante. Y en ese proceso de intentar agradar a todos, de intentar encajar en las expectativas de los demás, te has vaciado por completo. Has entregado el código fuente de tu sistema nervioso a manos extrañas. Creemos, casi de forma patológica, que necesitamos de la mirada del otro para sentirnos completos. Que necesitamos alcanzar cierto estatus, acumular ciertas cosas, o asegurar la permanencia de alguien a nuestro lado para finalmente poder decir, ahora sí, ahora estoy a salvo. Pero la realidad es un animal salvaje que no obedece a tus fantasías románticas. La verdadera transformación no empieza con un pensamiento edulcorado, no empieza con afirmaciones frente al espejo, empieza con una demolición. Empieza cuando retiras violentamente tu atención del ruido externo y la clavas, como un bisturí, en tu propia estructura interna. Cuando aprendes a estar en paz con la maquinaria de tu propia mente, dejas de temer la soledad. De hecho, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un laboratorio. Descubres una libertad estructural que nadie puede quitarte, porque no depende de la causalidad externa. Vivir sin depender emocionalmente de otros no significa aislarse, no significa volverse un sociópata de piedra. Al contrario, es la única forma de alcanzar la eficacia radical en tus relaciones. Te permite interactuar con el mundo sin miedo, porque ya no estás mendigando oxígeno. En los próximos minutos, vamos a diseccionar 7 principios. No para ser más felices en el sentido plástico e infantil del término, sino para alcanzar una paz inquebrantable. Una paz basada en la biología clínica, en la anatomía del control y en la lucidez descarnada de los antiguos observadores del Tao. Si estás dispuesto a dejar de ser un esclavo del algoritmo social y recuperar tu soberanía, deja una marca de tu presencia ahora mismo en los comentarios. Escribe, recupero el mando. Y siente cómo tus dedos ejecutan una orden que nace de la voluntad, no del automatismo. Vamos a entrar en la grieta. El primer principio es la soberanía atencional. Céntrate en ti mismo. Empecemos por el error de cálculo más grave que cometes a diario. Dedicas tanta glucosa y oxígeno a observar lo que hacen los demás, que has atrofiado tu capacidad de mirarte a ti mismo. La comparación constante no es solo un mal hábito psicológico, es un secuestro directo de tu sistema nervioso simpático. Cuando te mides con el éxito ajeno, con el cuerpo ajeno, con la vida ajena, tu cerebro interpreta la diferencia como una amenaza de supervivencia. Te inunda de cortisol, te pone en estado de alerta, pero cuando dejas de usar la vida de los demás como unidad de medida, algo físico ocurre. Algo se relaja en tu pecho. Es como si, después de años de llevar una armadura de plomo, finalmente te la quitaras. El sistema simpático desactiva la alarma y el nervio vago comienza a tonificar tu cuerpo. Centrarte en ti no es narcisismo, es un imperativo termodinámico. Tu red sináptica es única, procesas la realidad de una forma que nadie más puede replicar. Tienes una potencia latente que solo puede operar cuando dejas de intentar imitar el código de otros. Cuando comprendes esto, la competencia desaparece. No hay nadie a quien vencer. Solo hay un organismo, el tuyo, buscando su homeostasis perfecta. En la antigua China, el pensador Zhuangzi contó la historia de un árbol gigantesco y retorcido que crecía junto a un camino. Un carpintero pasó por allí con sus aprendices. Los aprendices se maravillaron ante el tamaño del árbol, pero el carpintero ni siquiera lo miró. «Es madera inútil», dijo el carpintero. «Si haces un barco con ella, se hundirá. Si haces ataúdes, se pudrirán. Si haces puertas, supurarán savia. Es un árbol que no sirve para nada».
Esa noche, el árbol se le apareció en sueños al carpintero y le dijo: ¿Con qué me estás comparando? ¿Con tus árboles útiles? Los manzanos y los perales son despojados de sus frutos y sus ramas son maltratadas porque son útiles. Mueren jóvenes. Yo, en cambio, he pasado toda mi vida intentando ser inútil a tus ojos. Esa inutilidad es mi mayor utilidad, porque es lo que me ha permitido sobrevivir y crecer hasta alcanzar este tamaño. Deja de intentar ser útil para el sistema de medidas de los demás. Deja de intentar encajar en la madera que el mundo quiere cortar para hacer sus propios muebles. Cada vez que te alejas del ruido de las expectativas ajenas, tu interior se vuelve nítido. Hay una inteligencia somática, silenciosa, esperando que dejes de hacer ruido para poder operar. No necesitas correr hacia ella, solo necesitas detener la fricción. Creer que la paz proviene de agradar a la tribu es una trampa evolutiva. En la prehistoria, el exilio de la tribu significaba la muerte. Hoy, la tribu es una ilusión digital. La aprobación externa es un espejismo estadístico que cambia con la luz. Si entregas tu bienestar a las manos de otra persona, tu corazón queda a la intemperie. Cada palabra dura, cada silencio prolongado de los demás se convierte en una fuerza capaz de derribarte. Eso agota, porque nadie puede sostener eternamente lo que tú mismo no cuidas. Recuperar tu centro es un acto de fuerza estructural. La atención plena te permite notar la tormenta sin convertirte en ella. No juzgas, solo observas la mecánica de tu propia mente. Ves los pensamientos surgir, pero ya no dejas que te empujen. Te das cuenta de que no necesitas ser perfecto para estar en paz. Solo necesitas estar presente. Y desde ese lugar, caminas con una seguridad fría y real. Porque ya no buscas aprobación, buscas autenticidad. El segundo principio es la mecánica del desapego emocional. Te han enseñado una mentira romántica. Te han dicho que amar o valorar algo significa apretarlo con el puño cerrado. Que la devoción se demuestra mediante el control. Pero la anatomía del control es una ilusión destructiva. La vida es flujo. Todo cambia de estado. Las células mueren, las personas cambian de ruta, las estructuras moleculares se oxidan, los sentimientos mutan. Aceptar la entropía, la tendencia natural del universo hacia el desorden y la transformación, es el inicio de la libertad. El apego no es amor. El apego es un espasmo de tu cerebro primitivo. Es el miedo al vacío disfrazado de afecto. Cuando te aferras a una persona, a un trabajo o a una identidad, tu mente vive en alerta crónica. Estás anticipando la pérdida antes de que ocurra. Tu amígdala bombea adrenalina ante la sola idea de que el objeto de tu apego desaparezca. Esa tensión no protege la relación, la asfixia. Soltar no es frialdad. Soltar es alineación con la física. Desapegarte emocionalmente significa interactuar con la realidad sin exigir que se congele en el tiempo. Es permitir que una relación respire sin tus exigencias neuróticas. Cuando dejas de exigir que el otro sea tu salvavidas, creas vínculos limpios, sin cadenas, sin deudas ocultas. El sufrimiento nace invariablemente de las expectativas. Cuando construyes un modelo mental rígido de cómo deberían comportarse las personas y el mundo, estás firmando un contrato con la frustración. Exiges que un sistema complejo y caótico se comporte exactamente como tu corteza prefrontal lo ha diseñado. Es como pararse frente al océano y exigirle a las olas que rompan en un ángulo de 90 grados. Es un gasto de energía inútil e irracional. Cuando la vida sigue su propio cauce y no encaja en tu guión, sientes que algo falla. Te enojas. Pero la realidad nunca se equivoca. Es tu mapa el que está mal dibujado. Imagina que sostienes un puñado de arena fina. Si aprietas la mano con fuerza para no perderla, la arena se escapa entre tus dedos. La presión misma expulsa lo que intentas retener. Pero si abres la mano, relajas los músculos y mantienes la palma abierta, la arena permanece allí, descansando sobre tu piel. El deseo de controlarlo todo es el mismo acto de apretar el puño. Cuanto más fuerzas, más te rompes. La libertad interior llega cuando aceptas que nada ni nadie te pertenece realmente. Estás alquilando tu tiempo en este cuerpo, alquilando tus relaciones, alquilando tus posesiones. Cada persona que cruza tu camino es un fenómeno temporal. Cuando interiorizas esta caducidad, el pánico a la pérdida es reemplazado por una intensidad de presencia.
La gratitud sustituye a la posesión. Observas tus emociones como un científico observa un cultivo celular. Vienen y van. No te identificas con ellas. Esta distancia táctica te permite responder con calma. Tu mundo interno se vuelve un búnker inexpugnable. Eres capaz de amar desde la potencia latente de la libertad, no desde el secuestro del miedo. Y eso transforma por completo tu eficacia en el mundo. El tercer principio es la poda sináptica y material. Simplifica y enfócate. Mírate. Estás saturado. Vives rodeado de acumulación. Objetos que no usas, tareas que no importan, pestañas abiertas en el navegador que drenan tu RAM mental, compromisos sociales que detestas. Todo eso no es simple desorden, es carga cognitiva. Tu cerebro tiene que procesar, clasificar y mantener en segundo plano cada uno de esos elementos. Es peso muerto. Es un parásito que chupa la energía que deberías estar usando para procesar la realidad y tomar decisiones críticas. Simplificar tu vida no es una cuestión de estética minimalista, es higiene neurológica. Cuando reduces lo innecesario, tu mente respira. Se produce un efecto de descompresión en tu red neuronal. Te das cuenta de que la mayor parte del equipaje que cargabas no te protegía, solo servía para generar fricción y ansiedad. El sabio Lao Tse, un maestro de la eficacia radical, lo expresó de forma matemática. 30 radios convergen en el cubo de una rueda, pero es el vacío del centro lo que permite al carro avanzar. Moldeamos la arcilla para formar una vasija, pero es el vacío en su interior lo que la hace útil. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero es el vacío el que la hace habitable. Tu utilidad no reside en lo que acumulas, reside en tu espacio disponible, reside en el vacío que eres capaz de mantener. Cada objeto en tu casa, cada relación, cada compromiso en tu agenda debe tener una función clara. Si no la tiene, es un obstáculo. Al soltarlo, recuperas ancho de banda. Recuperas tiempo y, lo más importante, recuperas claridad de procesamiento. Y lo mismo debe aplicarse, con una violencia aún más quirúrgica, a tus pensamientos. La mente humana es una máquina de predecir amenazas. Fabrica narrativas de catástrofe por defecto. ¿Y si me despiden? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si fracaso? Si te aferras a esas historias, si les das crédito y permites que detonen tu respuesta hormonal de estrés, te conviertes en un esclavo de tu propia neurosis. Pero si observas esas ideas de ruina sin identificarte con ellas, si las tratas como simple basura metabólica de tu cerebro, dejan de secuestrar tu amígdala. El verdadero bienestar aparece cuando vacías el recipiente. No necesitas una montaña de estímulos, de compras, de experiencias exóticas para sentirte completo. Un sistema nervioso regulado, una respiración profunda y una atención afilada son todo lo que requieres para operar al máximo nivel. La sencillez te permite moverte por la vida sin resistencia. Te vuelves más presente. El exceso alimenta la confusión. La restricción voluntaria revela el camino de menor resistencia. El cuarto principio es el hackeo de la escasez, la tecnología de la gratitud. A lo que la cultura popular y los libros de autoayuda baratos llaman gratitud, nosotros lo llamaremos la calibración precisa de tu sistema de activación reticular. La mente humana no evolucionó para hacerte feliz, evolucionó para mantenerte vivo. Y para mantenerte vivo en la prehistoria, tu cerebro desarrolló un sesgo de negatividad. Por defecto, siempre escaneará el entorno buscando lo que falta, el peligro, el depredador, la carencia. Si dejas este mecanismo de supervivencia en piloto automático en el siglo XXI, vivirás en una sensación perpetua de escasez. Sentirás que tu vida es una lista interminable de cosas que no tienes, y tu biología responderá con estrés crónico. Detenerte a observar lo que ya posees es un acto deliberado de reprogramación neurológica. No es engañarte con pensamiento positivo ciego. Es proporcionarle a tu cerebro datos empíricos de seguridad. No necesitas grandes sucesos, el calor del sol en la cara, la integridad de tus pulmones procesando oxígeno, el agua fría corriendo por tu garganta, la ausencia momentánea de dolor físico. Cuando fuerzas a tu cerebro a registrar estas variables de abundancia, cortocircuitas la sensación de amenaza. Le dices a tu sistema nervioso central, estamos a salvo, hay recursos, baja las defensas.
Cuando el sistema baja las defensas, se apaga la ansiedad y se enciende la inteligencia. Agradecer no es ignorar las dificultades ni los problemas reales que debes resolver. Al contrario, es construir una base sólida de neuroquímicos estables desde la cual enfrentarlos. Si operas desde la carencia y el pánico, tus decisiones serán reactivas, miopes y torpes. Serás presa fácil de cualquier manipulador. Si operas desde la suficiencia, actúas con precisión letal. Agradecer rompe las cadenas invisibles que te mantenían inquieto. Elimina la sensación de vacío. Dejas de cargar el fantasma de la carencia y empiezas a operar desde un centro de gravedad pesado y estable. El budismo enseña que la mente agradecida es una mente libre, libre de la rueda del hámster del consumo infinito, libre del hábito tóxico de compararse. Cuando aprecias lo que tienes, recuperas la soberanía sobre tu propio bienestar. Quinto principio: la aceptación de la impermanencia y la ilusión de estabilidad. La entropía es una ley fundamental de la termodinámica. Todo decae, todo se transforma. La energía se dispersa. El universo no conoce la estabilidad estática, solo conoce el equilibrio dinámico. Las células se regeneran y mueren, las estrellas implosionan, los imperios caen, las relaciones terminan, tu propio cuerpo se dirige inexorablemente hacia su disolución. Cuando interiorizas esta verdad, no solo a nivel intelectual, sino a nivel celular, dejas de pelear contra la realidad. La mayoría del sufrimiento humano proviene de la arrogancia de creer que podemos congelar un momento en el tiempo. Queremos que la juventud sea eterna, que el enamoramiento inicial nunca baje de intensidad, que la salud no se deteriore. Construimos diques de hormigón para intentar detener el río, pero el agua siempre, invariablemente, destruye el dique. Aceptar la impermanencia no significa resignarse como una víctima derrotada. Significa ver con una claridad aterradora y hermosa. Significa entender que el dolor no es una pared eterna contra la que te estrellas, sino una ola que sube, llega a un pico de intensidad y luego, por pura mecánica biológica, se retira. Saber esto desactiva el terror durante los días más oscuros. Cuando sueltas la ilusión de permanencia, tu interior se relaja. Tu diafragma se expande. Descubres que no eres el gerente general del universo. No tienes que sostener el cielo para que no se caiga. Cada momento se vuelve infinitamente valioso precisamente porque no se repetirá. La flor es hermosa porque se marchita. Si fuera de plástico y eterna, no tendría valor. Incluso las personas que amas están en constante transformación. Tu pareja de hoy no es exactamente la misma entidad biológica ni psicológica que conociste hace 5 años. Exigir que lo sea es exigir interactuar con un fantasma. Valorar sus cambios y los tuyos propios te permite vivir sin la rigidez que quiebra el espíritu. Observa las estaciones. La naturaleza no se disculpa por el otoño. El árbol no llora cuando sus hojas caen. Sabe que está retirando su energía hacia las raíces para sobrevivir al invierno. Es un mecanismo de pura eficiencia. Así también se mueve tu propio corazón. Cuando entiendes que nada es fijo, dejas de exigir garantías imposibles. Aprendes a surfear el flujo natural de la causalidad. La vida deja de sentirse como un asedio y se convierte en un territorio de navegación. Sexto principio: la muerte del algoritmo social y la validación externa. Desde que naciste, has sido sometido a un adiestramiento pavloviano. Has sido programado con un sistema de recompensas para buscar el aplauso, la palmada en la espalda, el reconocimiento de la tribu. Sin darte cuenta, esa necesidad de validación se ha convertido en el código principal de tu sistema operativo. Has silenciado tu propia voz. Vives pendiente de miradas ajenas para sentirte seguro. Y en ese proceso, has amputado tu verdadera esencia. La búsqueda de aprobación externa es la forma más sofisticada y aceptada de esclavitud mental. Tu mente, condicionada por esta neurosis, se pregunta: ¿estará bien visto lo que hago? Antes de preguntarse: ¿es esto congruente con mi propia naturaleza? Cuanta más importancia le das a las opiniones de otros, más te alejas de tu propio centro de gravedad. Y esa distancia entre quién eres y el personaje que interpretas para agradar al resto genera una fricción insoportable. Genera confusión, ansiedad y depresión. Confiar en ti mismo no es un acto de soberbia ciega.
Es una decisión técnica basada en la gestión de datos. Tú, y solo tú, posees la totalidad de los datos crudos de tu historia, de tus heridas, de tus capacidades, de tus límites y de tus anhelos. El mundo exterior juzga una fracción mínima de esa información, filtrada por sus propios prejuicios. Cuando basas tus decisiones en tu propia lectura de la realidad, descubres una brújula que no depende del clima social. El problema matemático de vivir buscando aprobación es que el pozo jamás se llena. Siempre habrá una variable que no puedas controlar. Siempre habrá alguien que proyecte sus propios miedos sobre ti, que no entienda tu camino o que te juzgue desde su propia ceguera. Si basas tu valor estructural en esas voces fluctuantes, eres un edificio construido sobre arena movediza. Liberarte de la necesidad de complacer requiere una intervención drástica. Empieza cuando decides que tu integridad somática y mental vale infinitamente más que encajar en las expectativas neuróticas de un grupo. No tienes que demostrar nada a nadie. La naturaleza no se justifica. El lobo no pide permiso para cazar. La montaña no se disculpa por ser alta. Simplemente son. Su potencia radica en su absoluta autenticidad. Cuando dejas de actuar por miedo al rechazo y empiezas a actuar por convicción de tu propia eficacia, tu energía cambia. Desarrollas una fuerza interior fría, silenciosa, que no necesita público ni aplausos para operar. Las personas que orbitan a tu alrededor lo notan. La dinámica de tus relaciones se transforma. Aquellos que se acercan a ti lo hacen atraídos por tu densidad real, no por la máscara que intentas sostener. Aceptar que vas a decepcionar a mucha gente, que no vas a gustarle a todos, es el corte quirúrgico que te separa de la manada y te convierte en soberano. Y finalmente, el séptimo principio. El rechazo como mapa topográfico y mecanismo de redirección. A nivel neurológico, el cerebro humano procesa el rechazo social en las mismas áreas donde procesa el dolor físico, como la corteza cingulada anterior. Es biología pura. El rechazo duele como una bofetada. Es completamente humano sentir que el impacto te quita el aliento. Pero aquí es donde interviene la psicología estratégica. El dolor es solo un dato. Es información. El dolor del rechazo no significa que tu valor intrínseco haya disminuido un solo milímetro. No significa que seas defectuoso. Solo muestra que has chocado contra un muro en el inmenso laberinto de la causalidad. Cuando alguien te cierra una puerta, no es el final de tu código. Es información de navegación. Te está diciendo, con una claridad brutal, el flujo no es por aquí. La potencia latente no se desarrollará en este entorno. El rechazo es una invitación forzada a recalibrar tus coordenadas. La mente no entrenada, al recibir un rechazo, entra en una espiral de autodestrucción. Enciende los programas de insuficiencia. Empieza a susurrarte que fallaste, que no eres digno, que nunca lo lograrás. Pero esas ideas no son la verdad empírica. Son el ego herido intentando encontrar una explicación rápida al dolor. Aquí es donde aplicas la autocompasión como herramienta táctica. Tratarte con dureza y desprecio después de un rechazo es sumamente ineficiente. Solo prolonga el tiempo de recuperación de tu sistema nervioso. Trátate con la misma neutralidad clínica y cuidado con la que un mecánico repararía un motor dañado. Detente, evalúa los daños, repara el tejido. No hay espacio para la lástima, solo para la recalibración. Cada situación difícil, cada desprecio, cada no que recibes, encierra la estructura profunda de la realidad. Tal vez el rechazo te está mostrando que estabas invirtiendo tu capital de energía en un ecosistema que era tóxico para ti. Tal vez te está forzando a desarrollar habilidades que tenías dormidas. Nada se desperdicia en la economía del universo. Si analizas tu historia con frialdad retrospectiva, verás momentos en los que una pérdida que parecía devastadora se convirtió, por pura mecánica de causas y efectos, en la condición exacta y necesaria para un salto evolutivo posterior. Lo mismo está ocurriendo ahora frente a este rechazo, aunque tu amígdala no te permita ver la arquitectura completa del evento. La vida rara vez cierra un canal de flujo sin que la presión del agua empiece a abrir otro. Solo requiere la ley del tiempo. El filósofo taoísta ve el rechazo y no ve a un enemigo. Ve a un maestro severo que le indica dónde no debe pisar. El crecimiento estructural rara vez nace de la comodidad de la aprobación constante.
nace del impacto. Nace del roce contra los límites de lo que se nos niega. Ahí, en la incomodidad, te ves forzado a mirar tus propios engranajes, a replantear tu estrategia, a deshacerte de las versiones obsoletas de ti mismo. Cuando entiendes que el rechazo no define el valor de tu código genético, recuperas el control absoluto de tu maquinaria. Ya no permites que la miopía de un actor externo decida la viabilidad de tu futuro. Te vuelves antifrágil. Los golpes no te rompen, te informan y te hacen más robusto. Tu autoestima deja de cotizar en la bolsa de valores ajena. Transformar el rechazo en crecimiento es aplicar el concepto de Wu Wei, la acción sin esfuerzo forzado. Es el agua que choca contra una roca enorme. El agua no se frustra. No llora por haber sido rechazada por la piedra. Simplemente acepta la resistencia del obstáculo, lo rodea, toma una nueva forma y sigue descendiendo hacia el mar con la misma potencia. Elegir evolucionar en lugar de estancarte en la rumiación de tu propio dolor es el acto de dominio más elevado. Es decidir que ninguna puerta cerrada es más grande que tu capacidad para encontrar o dinamitar una nueva salida. Cuando aplicas estos 7 principios, algo profundo se asienta en tu biología. Dejas de operar desde el miedo y la escasez. Dejas de ser un mecanismo reactivo que salta ante cada estímulo del entorno. Te conviertes en el observador lúcido, en la presencia que no puede ser alterada por el caos. Respira profundo una vez más. Llena los pulmones. Siente la gravedad anclando tu cuerpo al suelo. Esa es la única verdad innegable en este momento. Suelta el aire lentamente. Y con él, deja caer la armadura invisible que nadie te pidió que cargaras. Menos ruido, más precisión, menos expectativas, más realidad cruda. No busques fuera la estabilidad que solo puede construirse, ladrillo a ladrillo, desde el centro de tu propia conciencia. La paz no es la ausencia de tormenta, es la densidad de tu propia estructura en medio del viento. Nada sobra, nada falta. Estás completo.